Dios le bendiga una vez más. Le damos gracias a Dios por esta gloriosa tarde. La paz y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo lo esté amparando. Hoy vamos a compartir un mensaje muy poderoso que nos va a bendecir. Y nada, le invitamos a que vaya a los de abajo, publique el video y le dé like. Y nosotros estamos pendientes a todos sus comentarios. Hoy vamos a estar hablando acerca de matrimonios y acerca de la ley matrimonial. La ley es matrimonial. Vamos a estar hablando acerca de todo eso y es un mensaje muy poderoso que nos va a bendecir. Moisés era el encargado de todas las leyes ceremoniales del pactos matrimonial. Moisés era el encargado de todas esas leyes. Si tú vas al libro de Levíticos, vas al libro de Éxodo, vas al libro de Números, vas al libro de Deuteronomios, te das cuenta que Moisés era el encargado de todas las leyes ceremoniales del pacto matrimonial. Entonces, el sacerdote Moisés hacía expiación de sacrificios aceptables, por la unidad y la unión matrimonial entre las parejas. Todo ese matrimonios que Moisés daba y hacía sacrificios aceptables como expiación. ¿Para qué? Para que el matrimonio sea saludable, sean matrimonios bendecidos por Dios, sean matrimonios que sean mirados por los hombres y que los hombres vean que la expiación que Moisés hacía por el sacrificio aceptable de esa ofrenda entre el pacto matrimonial, entre parejas, sea visto por los hombres y sean guardados por los hombres. Entonces, la Biblia nos dice a nosotros en el libro de Efesios, la Biblia nos dice, solicitado y guardado, le solicito en guardar la unidad y la unión matrimonial del espíritu y el vínculo perfecto de la paz entre parejas. Le solicito guardado eso. Cuando hablamos de este texto bíblico se amplía a toda la receta de algunos textos bíblicos que va recompilado a todo el servicio. Entonces, le guardo y le solicito. La palabra guardar y solicitar aquí es que el sacerdote tiene que estar comprometido a esa ley matrimonial, porque son parte de las leyes ceremoniales del sacrificio que se hacía tanto en la antigüedad tanto como en el Nuevo Testamento. Entonces, le guardado que solicite en guardar la unidad del amor entre la unión y las parejas. Le solicito guardar estos y el vínculo de la paz, que es la unión perfecta del compromiso del amor entre parejas. Guardar, le solicito guardar. Esa es la palabra le solicito, es algo urgente. Es una palabra urgente. Entonces, Efesios 4:2 dice, ahí más para abajo, soportándose humildemente en mansedumbres con paciencia entre las parejas, en los unos a los otros. Cuando habla de los unos a los otros, habla de las parejas. En griego, la palabra unos a los otros en griego quiere decir parejas. Les solicito guardar y soportar humildad y mansedumbre con paciencia entre la pareja, los unos a otros en amor. En amor. Cuando habla de unos a los otros, habla de las parejas, en el amor de la pareja. Es un texto bíblico que da mucho de qué hablar, parte de lo que es la vocación del matrimonio. Entonces, la palabra soportado es que cuando vengan problemas, venga conflicto, venga dificultades en el matrimonio entre las parejas, estén siempre unánimemente y humildes entre parejas. ¿Por qué? Porque se debe practicar el amor entre parejas como un parte del patrimonio de la iglesia y del patrimonio de las leyes ceremoniales entre las parejas. Eso es parte del patrimonio, es decir, y parte de las parejas. Dice, en amor unos a los otros. Cuando dice en amor unos a los otros, está diciendo en parejas está hablando. Entonces, esto es, dice, con paciencia, con verdad, con sinceridad, ser sincero en el matrimonio, ser dadivosos en el matrimonio, practicar todo eso porque es parte de la unión del Espíritu. Entonces, aquí vemos en Efesios 4:4 dice, y fuiste
y fuiste llamado a ser un mismo cuerpo en pareja y un mismo espíritu y una misma esperanza y una misma vocación. Cuando habla del cuerpo, de matrimonios y de las leyes ceremoniales del sacerdote, cuando hacía expiaciones, dice que el sacerdote fue llamado y el matrimonio entre pareja o el pacto matrimonial entre pareja fue llamado a ser parte de una misma vocación, de una misma esperanza y de un mismo cuerpo. Es decir, que el cuerpo ya no se debe a sí mismo, sino ambos son uno, es decir, una unidad en el matrimonio. Es decir, entonces el sacerdote tenía que hacer expiación por los sacrificios aceptables del pacto matrimonial entre parejas. Tenía que hacer expiación. Porque si el sacerdote no hace expiación del pacto matrimonial, ¿en qué entonces, cómo una pareja va y se presenta delante de nuestro Señor con su petición? Tiene que presentarse ante el sacerdote y el sacerdote orarle al Señor para que el Señor en esa pareja esté cumpliendo ese acto matrimonial que ellos hacen y que Dios esté bendiciendo esa pareja. Es decir, y eso es parte del vínculo del amor, eso es parte del vínculo perfecto de la unidad del cuerpo y del patrimonio de la iglesia y tanto en las parejas. Eso es parte de todo eso. Entonces, Efesios 4:5 nos dice, Efesios 4:5 nos dice, y así como fuiste llamado a participar de un mismo Señor, de una misma fe y de un mismo bautismo. Wow, esto está tremendo. El pacto patrimonial de la iglesia con Dios es que participamos de una fe, de un mismo Señor, de un mismo cuerpo entre parejas y de un mismo bautismo. Es decir, este bautismo y nos llama a ser participantes de una fe, de un bautismo y de un Señor. No es ser llamado. Es decir, que las parejas cuando ve al sacerdote ante el altar, la oveja tiene que ir y sus oraciones de penitencia al Señor tiene que presentarla ante el sacerdote para que antes del servicio del sacerdote para que el sacerdote le dé continuidad y Dios pueda recibir esa oración de petición a la pareja o al acto matrimonial que tienen entre parejas. Es decir, eso es parte de la unión, es parte de la fe, del bautismo, del mismo Señor. Entonces todo eso nos llama del propósito y el compromiso entre las parejas que tiene ante el sacerdote y ante Dios. Es decir, el sacerdote aquí no es nada más que, no, el sacerdote aquí representa a Dios. El sacerdote aquí representa a Dios. Y sacerdote aquí nada más viene a ser un mediador entre Dios y los hombres. Es decir, tu penitencia ante el sacerdote, tú la presentes, el sacerdote se convierte en un mediador de Dios hacia la pareja o hacia el matrimonio. Es un mediador, un sacerdote es un mediador. El sacerdote está ahí para darle cumplimiento a lo que Dios afirma en aquel acto matrimonial o del sacrificio. Entonces, el compromiso de un sacerdote después de bautizar a una pareja es para un propósito, un pacto y una misión. Es decir, el bautismo aquí, como se presenta a un Señor, una fe y un bautismo, el bautismo aquí entre parejas es un compromiso del pacto y de una misión de Dios hacia las parejas. Eso está en Mateo 28:19, dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y dice amén. Es decir, cuando la pareja, el sacerdote le da continuidad a unas parejas o que tienen una penitencia de servicio en el altar, el sacerdote que bautiza a dos parejas es con el compromiso de una misión y con el compromiso de una misión y el compromiso de que sean bautizados y Dios cumpla el propósito que tiene determinado entre esa pareja, entre esa comunión de esas parejas. Es decir, el sacerdote lo bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también le enseña que guarde todas las cosas del Señor. Pero
ese pacto que hacen entre parejas, entre en medio del sacerdote y entre Dios, es un pacto de compromiso y de una misión que el sacerdote le da continuidad, de continua, para que sea discipulado y capacitado a esa misión. Esa misión puede ser que vaya a pastorear a un lugar, a un campo blanco. Esa misión puede ser de que Dios le da continuidad al propósito que ellos tienen en su corazón. Entonces, por eso dice Mateo 6:33, Mateo 6:33 dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y toda cosa se da añadida o vendrá por añadiduras. Cuando ya el sacerdote sabe el propósito de las parejas y del llamado de Dios, que van a una misión de un campo blanco o van al servicio de ese campo blanco, entonces el sacerdote tiene que enseñarle a esa pareja un acto que se hace en el sacramento del bautismo entre parejas. Este acto tiene que enseñarle: buscar primeramente el reino de Dios y toda su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Es decir, el favor de Dios se va a manifestar sobre esas dos parejas cuando busquen la voluntad de Dios. Este acto, buscar el reino de Dios y primeramente toda su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura, es el acto de voluntad entre la pareja matrimonial que va al servicio de la misión sacerdotal a pastorear o a un campo blanco. La voluntad de Dios se manifiesta en esas dos parejas. ¿Por qué? Porque ya hay un decreto firmado por el sacerdote y un juramento firmado por el sacerdote de que tan dignos para la obra que Dios lo ha encomendado, una obra de caridad al servicio. Y entonces todo el pueblo, la comunidad va a ver que Dios se va a manifestar por medio de esas personas. Wow, eso está tremendo. Entonces, en el casamiento sacerdotal y la ley trae beneficio y benevolencia por la misericordia, como dice Proverbio, en las parejas, como dice Proverbio 18:22. El que busca esposa halla el bien y alcanza benevolencia del Señor. El que haya esposa halla el bien y alcanza benevolencia del Señor. Wow, esto está tremendo, poderoso. Entonces, buscar la esposa y Dios, eso es parte virtual y parte de la virtud del sacerdote, a la conmovisión que el sacerdote tiene de ese líder, tomarlo a que vaya a hacer la obra del Señor. Porque dice las palabras del Señor que todos obreros son dignos de su salario y Dios les provee cuando hace la obra voluntaria ante el Señor. La pareja la pareja delante de Dios se convierte en unas en compatibilidad. La pareja delante de Dios se convierte en una en compatibilidad, como dice Malaquías 2:15. No hizo unos habiendo en él abundancia del Espíritu. ¿Y por qué no hizo uno? Dice, y esto es una pregunta, porque buscaba una descendencia para Dios, y guardaos pues en vuestro espíritu, y no seas desleales para con la mujer de vuestra juventud, como dice el mandamiento del Señor. Eso está en Malaquías 2:15. Wow, eso está tremendo. Entonces, como dice el mandamiento del Señor, como dice Mateo 5:27, oíste como fue dicho, no cometerá adulterio porque es pecado ante el Señor. Mateo 5:27, como oíste, como fue dicho, no cometerá adulterio porque es pecado ante el Señor. Wow, eso está tremendo. ¿Por qué? Porque es pecado ante el Señor. Es una pregunta, ¿por qué es pecado ante el Señor? Así mismo. Entonces, la alianza matrimonial entre parejas es un acto de amor. Como dice 1 Corintios 7:10, Pablo dice, pero a los que están en unidad en el matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no sea desesperada con su marido. No puedes dejar a su marido. Dice Pablo, no yo, sino el Señor. La mujer no se separe de su marido. A la mujer que no se separe de su marido. No yo, dice Pablo, a la mujer que no se separe de su marido. ¿Por qué?
porque está ligado y no se puede romper el pacto matrimonial. Porque está ligado a su marido y no se puede romper el pacto matrimonial. Dice Pablo, no se separen. No digo yo, sino el Señor. No se separen. ¿Por qué? Porque está ligado al pacto matrimonial. Entonces, ese pacto matrimonial entre la pareja, Dios va a venir dándole continuidad al servicio que esas dos parejas hayan iniciado. Entonces, aquí me trae un punto vital, mentes, el Deuteronomio 24:1, que dice, Moisés mandó a dar carta de divorcio. En Deuteronomio 24:1, Moisés mandó a dar carta de divorcios. Cuando algunos tomares mujer y se case con ella, si no les es de agrado, por haber hallado una falta de infidelidad, escriba carta de repudio y se la entregará en su mano y la despedirá de tu casa. Pero aquí vemos un texto bíblico que eso era por la ley. Ahora por el mandamiento del Señor no es así. Entonces, Mateo 19:8 dice, entonces Jesús le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió darle carta de divorcio a la mujer, pero al principio no fue así. Al principio lo que Dios casó, no hay hombre que lo separe. El que Dios casó, no hay hombre que lo separe. Es decir, y era con el propósito de cumplir una misión y un propósito de Dios delante de santuarios. Entonces, Mateo 19:4 dice, y entonces respondió Jesús y le dijo, ¿no habéis leído que en el principio varón y hembra lo creó Dios? Y dice 19:5, Mateo 19:5, y por esto el hombre dejará a padre y a madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿En qué? En compatibilidad tanto matrimonial con la ley ceremonial de Dios para el acto matrimonial que Dios le da al servicio de lo que ellos, del propósito de que ellos van a cumplir delante del Señor. Alabado sea Cristo. Entonces, Mateo 19:6 dice, así que ya no son dos, sino una. Por tanto, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Por tanto, lo que Dios unió no lo separa hombre ni nadie. Es decir, que todo ese compromiso estaba delante del Señor. ¿Cómo qué? Como una obra delante del Señor. Y todas estas leyes ceremoniales del pacto matrimonial que Moisés era el encargado de todas estas leyes matrimoniales, si vemos referente a todo el texto bíblico, Dios siempre ha guardado el matrimonio. Dios siempre ha dicho que el matrimonio uno es con su pareja, y eso es parte del compromiso del amor de Dios a servicio de toda la obra del matrimonio. Colosenses 3:14 dice, y sobre todas las cosas vestido del amor, que es el vínculo perfecto, del amor y la unión, que es el vínculo perfecto del amor y también de la unión. ¿De qué? Del amor y la unión. Es el vínculo perfecto. Entonces dice el verso 15, Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne nuestro corazón, a la que asimismo fuiste llamado a ser un solo cuerpo en pareja y ser agradecido entre parejas. Ser agradecido entre parejas, que en el servicio de lo que Dios ya encomendó y Dios nombró por las leyes ceremoniales que le dio a Moisés, le dio a nuestro Señor Jesucristo, y es parte de la compatibilidad entre parejas. Entonces las parejas deben traer una petición delante del altar y ante el sacerdote para que le des cumplimiento, como dice Deuteronomio 23:21. Cuando haga voto a Jehová tu Dios, él no tardará en pagarlos, porque ciertamente es una demanda ante Jehová. Es una demanda ante Jehová que el que haga un voto, Dios no va a tardar con qué, con pagarlo. O sea, las parejas que están en el acto sacrificial de la petición de Dios y las promesas de Dios, que van a cumplir un mandato de Dios, van a un campo blanco a pastorear. Entonces Dios no tardará en cumplir y pagar ese voto que ellos hacen en el altar. Dios
la benevolencia. Dice, el que haya esposa, haya bien y alcanza benevolencia y misericordia de Dios. Es decir, esa pareja van a ser respaldadas por Dios. Van a ser respaldadas por el Señor. Entonces, Deuteronomio 23 dice, pero lo que hubieran prometido de tus labios a Jehová, lo guardará y los cumplirá conforme a los prometidos, y Dios pagará la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Esa petición que tú haces ante el sacerdote, de verbal, esa declaración oral ante el sacerdote verbal del compromiso del acto y el pacto matrimonial, Dios le da cumplimiento. ¿A qué? Al servicio de esa pareja. ¿Por qué? Porque todos los juramentos y el casamiento prometido ante Dios y ante el sacerdote, Dios lo firma y le da cumplimiento y validez y consolida ese matrimonio. Consolida ese matrimonio. Eso es parte de todo, de Dios manifestarse, parte de la benevolencia de Dios. Entonces, cuando Dios envía a una pareja al camino de la liturgia de la fe, no lleva alforja ni túnica. Le dice, no lleven alforja, ni túnica, ni calzado, ni bolso, porque el obrero es digno de su salario y de su alimentación. Como dice Mateo 10:40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que recibe al que me recibió, y el que me recibe a mí, recibe al que yo envió. Es decir, que Dios tiene cumplimiento de todo esto, y el que recibe a uno de los más pequeños que Dios mandó, recibe al mismo Cristo o recibe al mismo Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos la imagen y semejanza de Dios. La pareja matrimonial y el acto matrimonial que se hace ante el sacerdote entre parejas representa a Cristo como dos palominos. ¿De qué? De consolidación. De consolidación. Representa a Cristo aquí en la tierra. Dios le bendiga y lo invitamos a que vaya a la opción de abajo, te suscribe, comente y publique y le dé like a este video.